¿Sí o no? ¿Con ganas de sacárselo de encima y enfocarse 100% en el mundial o no? ¿Te gustaría seguir un... Juega Argentina cuando tenemos parcial. ¿Cómo? Juega Argentina cuando tenemos parcial. Bueno, mejor, salís relajado. Salís Ah, 6 y bueno. media, juega 10. Depende como el resultado. Claro, depende de cómo nos fue, No ¿viste? vas a saber hasta No son sensaciones. Sí, como las después del partido de fútbol, ¿no? Sensaciones. Bueno, ¿cómo estamos para el mundial? ¿Estamos bien o no? ¿Qué piensan? Adelante. Sí, para el mundial. Claro, no, lo importante. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se nos ve confiado? ¿Eso es bueno? Es muy bueno. ¿Sí? ¿Para el examen también o no? Sí, también. Tiene que pensar que lo va a ir bien para que lo vaya bien. Muy bien. Bueno, están con dudas, preguntas de cada examen, clases pasadas. Sí, perdón. ¿Podemos hacer un repaso de los fallos que sí o sí entran? Sí. Habíamos dicho 5 con el otro profe, pero dijo que íbamos a confirmar el viernes. Que habían dicho 5 con Martín el martes. Sí. ¿Los Dijo tengo ahí? explícitamente que vos nos ibas a detallar exactamente cuáles eran los fallos que iban a entrar. ¿Así dijo? Vos puntualmente. A ver, ¿qué cinco tienen? ¿En serio dijo eso? ¿En serio dijo eso? Estoy enterado de esto. Pero vamos que lo podemos hacer. Voy al cronograma, chicos. Vamos juntos. Con Bueno, Martín, perdón, dijimos Isla de Palma, Isla de Palma. Clipperton, Barcelona Traction, Sí. Note Bomb. Sí. Guatemala y Sofovich. ¿Guatemala cuál es? No, ¿Guatemala? me parece que no te voy con Guatemala. Ah, no tengo con Guatemala. Claro, no se para. Y Sofovich, no, espera, faltan chicos ahí. Faltan Samuel Gómez, Alemania contra Italia, Corte Internacional de Justicia 2012, que lo vimos en la clase de inmunidades. Sí, está en el cronograma, sí, pero... Samuel Gómez, Manauta, Alemania contra Italia, Corte Internacional de Justicia, la sentencia del 2012. O sea, porque en la aplicación del derecho internacional, por ejemplo, hay 4. Entrarían de Gómez Samuel con embajada británica. No, pero para eso en la aplicación no debería tener inmunidad de eso. Estoy intentando llegar a esa parte. La de Traction, Barcelona Traction, ¿en qué parte del...? Barcelona Traction, No me acuerdo haberlo visto. lo mencionamos. Claro, lo mencionamos cuando hablamos de nacionalidad. Hablamos de nacionalidad de una sociedad, de una reconstitución. ¿Recordás que vimos 2 casos? Yo di esa clase, parte de esa clase. Después vino Laureano a la parte de refugiados, derecho de refugiados. Al principio de esa clase vimos un poco de nacionalidad y después profundizó. Y en esa parte de nacionalidad vimos el caso Nottebohm. ¿Se acuerdan del caso Nottebohm? El de Liechtenstein, el ciudadano alemán que salió de Guatemala. Bien, y para la nacionalidad de las personas jurídicas vimos Barcelona Traction. Los casos de Corte Internacional de Justicia como como Barcelona Traction y como Alemania o Italia tienen resúmenes oficiales de la Corte Internacional de Justicia que son de 10, 8, 10, 12 páginas. Les recomiendo que, o sea, si estamos hablando de esto hoy, calculo que no, la idea de ninguno es leerse un fallo de 150 páginas de acá del martes, así que les recomiendo que vayan a esos resúmenes oficiales que, nada, los hace la propia Corte Internacional de Justicia y son más que suficientes para el examen. ¿Y alguno más habían dicho? Vos, Regina, ¿no? Me habías mencionado que la parte de... Sí, voy en orden. Aplicación de derecho internacional, acá hay 4, pero supongo que Gómez Samuel es como el más importante de esos. No, que es inmunidad igual. No, Gómez Samuel está acá por el tema de conocimiento. Está bien. Frites, Analia Morte. Esa clase la dio Juan Monjes de... Este lo vimos, lo recuerdo. Monjes lo vemos. El de Montes. Yo me decía que no, tachaba. No me equivoqué. Bueno, tachemos Monje, dejemos. Vamos a hacerlo más rápido. Gómez y Frites de aplicación de derecho internacional. Esta clase no se editó. Acá veo películas. Acá después en nacionalidades y no
principio está Derecho de Asilo, Colombia, Perú, Barcelona Traction. No lo estoy encontrando yo en el cronograma. Ahí está modificado. Yo tengo el modificado. ¿Esto está en viernes 29 del 5? ¿Lo estás viendo? No, ¿Dónde? 12 del 5. ¿Cómo? Lo del derecho de asilo que estaba leyendo, 12 del 5. Igual ese día yo pensé que era el que no hubo. No, el 12 sí, el que no hubo me parece que es el 8. Barcelona Traction sí, ahí no se encontré. Barcelona Traction sí, Noteboom sí. La gran no lo vimos, entiendo. La gran no. ¿Me ayudan a anotar, por favor? Allá de la torre me parece que lo vimos. Sí. ¿Me ayudan a anotar lo que vamos a Al otro. en un teléfono, que alguien que llevemos la nota de lo que estamos sacando, así después no aparece en el examen y ahí se pudre todo, ¿no? Sí, vamos. Voy con los que anotemos los que no, Juli. Los que no, yo voy diciendo sí es Samuel Gómez y ¿quiénes son los que sí ustedes? Bueno, Samuel Gómez, Frites. Haya de la Torre, que es Derecho de Asilo, Colombia, Perú. Barcelona Traction, Noteboom. Sacamos esos dos de La Gran y salió Diallo. Barcelona Traction, Noteboom y Haya de la Torre. Sacamos esos tres. Avena. No van. Avena, La Gran y cuestiones concernientes a la obligación de juzgar o extraditar, que salió Diallo. Esos tres últimos no. Estos tres. Te perdí, Juli. Voy a mencionar solo los que sí. Por rato empiezo de nuevo. Samuel Gómez. Frites Eulogion. Barcelona Traction. Haya de la Torre, que es Derecho de Asilo. Figura en el cronograma como Derecho de Asilo. Noteboom. Sí. Solo los que sí. Sí, estoy bajando en el cronograma. Me sorprende no ver, bueno, Alemania con Italia, que ya se los dije que sí. Alemania con Italia. Manauta, en unidades. No entiendo por qué no están acá. Manauta 1994, Corte Suprema. ¿De cuál es el Manauta contra la embajada rusa cuando se da, después del Eulogio Frites, que es el jardinero de la embajada británica, el cambio de jurisprudencia en Argentina, creo que es de 1993 o 1994, antes de la reforma constitucional, revierte la teoría de inmunidad. ¿El de la embajada británica no era Samuel Gómez? Samuel Gómez. Y Frites entonces está de más. Frites no está más. Frites es Falta Samuel Gómez y Manauta. ¿Para qué quieres a Frites? No, Frites no está por eso. Frites está por acto complejo federal y las Es de la Organización Internacional del Trabajo y sí, las etapas, la ratificación. Es la relación de derecho interno de derecho internacional, que la primera clase creo después del parcial, en la que vieron esta cuestión de qué pasa con la ratificación cuando si con la ley de Congreso alcanza para que sea parte del ordenamiento jurídico argentino y la etapa. Clipperton. No entra. Clipperton dijo Martín que entraba. Clipperton y Isla de Palma. Isla de Palma. Sí, esos dos. Y ahí estamos. Cerramos ahí. ¿Crema? No. ¿Eso qué? ¿Cómo? Una sola no, estoy equivocado. ¿Cuáles son los dos? El derecho interno y el derecho internacional también se dio clases. Eso hubo clase presencial y la sincrónica, que estábamos con el problema de Mónica Argentina. El bellazo, ¿no? Quedó como que.
voy de nuevo con lo mismo que dije, que es una pregunta evidentemente, digamos, son clases se presentan de Alberto de Espera, saben el sistema, cómo opera, y quieren poner la etiqueta de monismo argentino, dualismo modificado, a nosotros nos da igual, ¿sí? Tienen que saber que es una situación es particular, tal vez no encasilla claramente como monismo ni como dualismo, si pueden explicar por qué y ese proceso, sí, incluso pueden ponerlo exactamente así como se les estoy diciendo yo. Algunos llaman monismo modificado, otros llaman dualismo modificado, otros llaman monismo argentino. Con eso solo no alcanza, pues explican todo, perfecto. ¿En Mejía Josefovich? En Mejía Josefovich, ya cerramos el... ¿Sí? Sí. Ah, ya lo vieron bastante institucional, derechos Sí, humanos. sí. Bueno. Ese no vamos. Acá descansa. No. Me ayudan con la lista después porque tenemos que armar el examen. Va a aparecer Mejian y monjes y monjes. Bueno, más preguntas de cara al examen. En mi caso más, ¿qué vamos a ver hoy? Porque lo que voy a decir si vamos a llevar con penal o con la protección de los inversores extranjeros. Hoy vamos a ver inversiones. Ok. O sea, penal. No. Ok. No vamos a ver penal hoy. Y por lo siguiente no vamos a ver. Lamentablemente. ¿Más preguntas de cara al examen o de otro tipo? ¿Va a ser igual que Sí, la modalidad, la modalidad es prácticamente la misma. Un par de preguntas, una o dos preguntas a desarrollar. Igual que el libro. Sí, multiple choice, un caso. Y verdadero o falso. Y al igual Mi completar. caso no va a ser tan extenso como ¿El caso va a ser como el de trabajo práctico o como el de.? como el de trabajo profesional? No va a ser tan extenso como el de trabajo práctico. Va a ser más corto. No sabemos de qué tema todavía. Fede dio una pista que podía ser de derecho del mar, pero bueno, también no se va a hacer mar, uso la fuerza de inversiones, un poco de todo. Bueno, vamos con la clase de inversiones. Papá, salvo que haya alguna otra pregunta. Y si no, al final, si surge alguna, al final. Tengo una pregunta de lo de Malvinas. Sí. ¿No? Más allá de, obviamente, hay que saber todo lo que cronológicamente fue pasando. ¿Las fechas exactas de todos los sucesos? O algunas. Hay fechas que son muy importantes y hay otras. Si ves, vamos a decir, si te confundís en un año, nadie te va, no va a ser incorrecta la respuesta si en vez de, vamos a poner el más presente tenemos todo que creo que nos van a confundir. Si en vez de 1982 ponen 1983 como la fecha de la guerra de Malvinas, obviamente que no es correcto, pero no te anula la respuesta. Ahora, sí. Cuando preguntamos títulos jurídicos, recuerden para Malvinas, lo más importante es título jurídico. Todo lo que sepan de fechas lo tienen que ir. ¿Para qué título jurídico me sirve esto? ¿En qué casillero lo meto? ¿Cuáles son los títulos jurídicos invocados por Argentina? ¿Cuál es el Reino Unido de Gran Bretaña? Ok, Argentina. Ocupación. ¿Cuáles son las fechas relevantes de ocupación? Ahí sí, vamos. Ahí es relevante, tal vez, si se pregunta, si en vez de, no sé, 1820, 1833 ponen 1500, bueno, estamos en un problema, ¿sí? O 1900 estamos en un problema. Si hay inconsistencia, ¿no? Argentina dice que ocupó en, no sé, 1820 y el Reino Unido en 1767. Y por eso la ocupación de Argentina prevalece. Bueno, a mí eso no me cierra, porque me estás diciendo que es posterior y prevalece, hay un problema interno de cohesión de la respuesta. Si el error es por un año y para explicar el título jurídico, cuál debería prevalecer, está bien, y en vez de poner 1766, pues 1767, está perfecta, la respuesta está bien. Perfecta no, pero está bien y seguramente si está todo lo más bien, eso es todo el puntaje. ¿Sí? Pero sí, vayan los títulos. Yo cuando di esa clase, cuando dimos esa clase, somos conscientes que son muchas fechas, no sé, lamentablemente, o cómo se dio el conflicto, hay muchísimas. ¿Pasó algo con la lista? ¿Todo bien ahí? Con la lista, todo bien. Sí, es que hay dos listas, por eso, una de una parte del curso y otra. Lo que yo digo es que si esta está viendo adelante, que anulemos una.
completa, por favor. Las dos, ¿dónde sale? Pero Que no están ponemos- completas, por eso. Pero de acá para. Hasta acá y está. Ok, hasta acá. Yo no estoy. Bueno, ¿más preguntas? Bien, Gaby. Al final retomamos con otras dudas y dejamos, si quieren, 5 minutitos al final del final y hablamos un poco más del parcial. Bien. Chino, ¿estás bien? ¿Conforme con la cantidad de fallos? ¿Todo? No, conforme no, pero bueno. Muy bien, todo muy conforme. Bien, protección de las inversiones. Última bolilla de este cuatrimestre. Bueno, es una de las que a veces eliminamos, no este semestre. Jorgelina, nuestra profesora adjunta, insistió mucho para que tengamos esta clase. ¿Por qué? Porque el derecho de las inversiones, que parece incluso lo ven en el libro, un capítulo mínimo del derecho internacional, es una de las áreas más prolíficas en el sentido que la más gran cantidad de casos y decisiones judiciales y administrativas, sobre todo, se dan en este área del derecho, ¿sí? ¿Qué tenemos con derecho a las inversiones? Bueno, un poquito vinimos viendo, así como separado, pinceladas a lo largo del cuatrimestre, respecto de inversores extranjeros, al principio del cuatrimestre, cuando hablamos de sujetos del derecho internacional, si se acuerdan, hablamos de distintos tipos de sujetos, pusimos el foco en los estados, en el derecho internacional los estados están en el centro, pero no son los únicos sujetos. Y entre todos los sujetos que mencionamos, organizaciones internacionales, beligerantes, movimientos de liberación nacional, están los inversores extranjeros. Hablamos un poco en esas primeras clases, en esta primera clase, sobre esto, sobre los inversores extranjeros como sujetos del derecho internacional. Avanzamos un poco, también relacionamos un poco el tema de inversores extranjeros cuando hablamos un poco también de nacionalidad, lo mencionamos al pasar y llegamos al día de hoy. ¿Cómo nace esta rama del derecho? ¿Cómo llegamos al día de hoy, al estado actual del derecho de las inversiones, que es un área que explotó en los 2000, desde los 2000 para adelante? Esto ya lo hablamos cuando hablamos de nacionalidad. Hay uno de los elementos del Estado, como ustedes bien saben y recuerdan, es la población, ¿sí? Población como uno de los elementos constitutivos del Estado. Cada Estado tiene interés en proteger a sus elementos, ¿sí? A su territorio, a su gobierno, a su población, ¿sí? Muchas veces los nacionales de un estado no están dentro de su territorio, sino que migran y se van a otros estados, ¿sí? Van a otros países. Esto pasa desde siempre, desde la existencia del estado misma y desde antes también. Y estas personas salen del estado y van de vacaciones o a residir o a vivir o lo que sea a otro estado. ¿Qué pasa con estas personas? Están en un tercer estado, pero siguen siendo nacionales de su estado de origen, vamos a ponerle así, de origen. No iba a decir nacimiento, pero bueno, no necesariamente nacimiento, pero también vimos cómo se adquiere la nacionalidad, puede ser por ius sanguinis, es decir, por sangre. Y este Estado tiene interés en proteger a sus nacionales, ¿sí? ¿De qué los protege el Estado a sus nacionales? Y esto viene hace más de 200, 300, 400, 500 años. De muchas cosas se puede proteger. Entre ellas, por ejemplo, si hay un nacional argentino en un tercer estado, Argentina va a estar interesado, por ejemplo, que a ese nacional argentino no lo estén torturando en la cárcel, ¿sí? no estén asesinando a argentinos en tal lugar. Esto, cuando hablamos un poco también del Capitán Phillips, de la película que hablamos en clase en Derecho del Mar, se ve como Estados Unidos quiere proteger a un nacional suyo, es una sola persona, y van 50 aviones, helicópteros, todo. Bueno, eso es lo que los estados en algunos casos hacen por sus nacionales. También tenemos el caso de gendarme argentino en Venezuela, no sé si se acuerdan, esa noticia que estuvo en todos lados, en todos los medios, creo que casi todo el año pasado, y se resolvió recién este año. Bueno, el Estado tiene un interés en proteger a sus nacionales en el extranjero, ¿sí? Y esto viene desde siempre. Estos casos son más recientes, pero viene desde hace muchísimos años. Estas protecciones se dan para estos casos que estamos mencionando, el de gendarme, una persona que fue privada de su libertad, y el de Capitán Phillips, el corriente con su vida, ¿sí? También los estados desde hace muchísimo tiempo han manifestado interés en proteger a sus nacionales
de cuando son vulnerados otro tipo de derechos. ¿Qué otro tipo de derechos? Bueno, el derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Derechos más de tipo económico. Y acá es donde empieza a verse todo un antecedente de, bueno, ¿por qué hablamos de inversores extranjeros? ¿Sí? Los estados tenían interés en proteger a sus nacionales que se siguen manteniendo en el extranjero. ¿Qué es lo que pasaba? Y esto creo que hablamos un poco cuando hablamos de las doctrinas Drago y Calvo. Muchos extranjeros, por ejemplo, se asentaban por dos ejemplos que sucedieron realmente en Latinoamérica, venían franceses, ingleses más que nada, también alemanes, españoles, italianos, se asentaban en diferentes países de Latinoamérica, Argentina incluido, y prestaban dinero al Estado, a veces, incluso eran gente de mucho dinero, o contrataban con el Estado. Y muchas veces el Estado no cumplía con sus compromisos o no pagaba sus deudas. ¿Y qué hacían estas personas? Bueno, estas personas iban e intentaban reclamar ante un juez. Hoy en día se habla de la cercanía que hay entre el gobierno y el poder judicial, hasta el día de hoy lo vemos, imagínense 200 años antes, porque en 1800, sí, recién la independencia de estos lados. Bueno, como se conocían todos, esta persona iba a un francés a reclamar ante tribunales argentinos porque le habían expropiado su negocio, porque no le habían pagado, y el Estado, el juez decía, no se le paga. Entonces esta persona quedaba desprotegida. ¿Por qué? Porque estaba en un Estado extranjero que tenía en los tribunales la cancha inclinada, ¿no? Se hablaba, tenía la cancha inclinada en su contra, quería reclamar y ya sabía que le iba a salir en contra. Entonces, ¿qué hacía? Se daba vuelta, hablaba con el embajador francés en Argentina, el embajador francés en Venezuela, embajador inglés en Venezuela, y le pedía, por favor, ¿me puede defender? Mis derechos fueron vulnerados acá, me sacaron todo lo que tenía, no me están pagando lo que me deben. Y primero a través de la diplomacia con los embajadores y después incluso con ya involucrando a otras personas, primeros ministros, presidentes, etcétera, representantes de los estados, empezaban a reclamar protegiendo a ese extranjero. Creo que lo vimos cuando vimos de protección diplomática, que no recuerdo si es un tema que desarrollamos muy extenso, pero en esas situaciones el Estado venía a reclamar por la vulneración de derechos de un nacional y propio. Esto llevó a que en muchos casos, en estos puertos latinoamericanos, teníamos buques que llegaban del Reino Unido, de Francia principalmente, pero también de otros estados, que llegaban, rodeaban el puerto y decían, bueno, le pagan lo que deben a estos ingleses o a estas personas inglesas que pusieron un banco en Venezuela o que hicieron este negocio en Venezuela y no lo pagaron, o quedó bloqueado el puerto. O llegaban, peor, no solo bloqueos, sino se ha llegado a intervenciones armadas, con cañones apuntando a las ciudades que se han construido con puertos en la orilla de océanos o ríos en Argentina, Buenos Aires, y eso sucedía. Entonces, muchos estados latinoamericanos empezaron a levantarse contra eso y decir, bueno, está bien que hay que pagar las deudas, está bien que protejan a sus nacionales, pero la intervención armada por deudas es un límite. Esa es la doctrina de Drago, que la vimos en una parte. No se permite, el derecho internacional no permite, y bueno, esta doctrina fue creciendo y se fue instaurando y hasta el día de hoy sigue vigente. No se permite que la intervención armada de un Estado para reclamar por la deuda, por deuda, ¿no? Por deuda que ha contraído y no paga el Estado. Pero bueno, así empieza esta protección extranjera, no solo contra la tortura, no solo por una persona a la que están matando, sino derechos de la propiedad, Y esto dio lugar a muchísimos conflictos, ¿sí? Conflictos diplomáticos que, todo 1800, principio de 1900, se fue intentando resolver, ¿sí? ¿De qué manera? Con estas doctrinas. De esta manera, estados intentando proteger a sus nacionales en el exterior. Avanza el mundo, avanza el tiempo, ¿y qué es lo que pasa? En aquel momento teníamos, en 1800, estas personas que venían aisladas y llegaban y, no sé, se instalaban en Argentina, un francés con mucho dinero, ponía su negocio acá, etc.
avanzamos hacia 1900 y empieza a aparecer otro tipo de extranjero que empieza a llegar a los estados, que son las corporaciones, las empresas. No quiere decir que hayan nacido en 1900, pero sí esta masividad de las empresas que les iba bien en su estado y empezaban a hacer negocios en otros estados, ¿sí? Se extendían hacia otros estados. Esto confluye además con el crecimiento del tamaño y de las cosas, de las áreas en las que se extendía el Estado. El Estado pasa de ser un Estado hasta mediados de 1900, de un Estado gendarme, básicamente, preocupado en 1930, más que medio siglo, de un Estado preocupado por la seguridad y por la defensa de su Estado, a un Estado que va involucrándose en muchas actividades económicas, lo veíamos en las anteriores, Estados involucrándose en la extracción de recursos naturales, la venta, petróleo, gas, más adelante, minería, etc. Sumado a otros estados con movimientos políticos de corte más nacionalista, diciendo, bueno, expropiamos, o socialista, expropiamos tierras en México para dárselas a la gente, las tierras de quien las trabaja, decía el lema de la reforma agraria en México. Lo mismo en la Rusia bolchevique, y todo esto empieza a generar tensiones. Estas tensiones entre quienes, entre estados. En los principios de 1900, ¿cómo se resolvían? Y antes también, hasta 1930, ¿cómo se resolvían estas cuestiones? Estado contra Estado. Venía el Estado y decía, señor Argentina, usted contrajo deuda con un nacional francés o con un nacional francés y no les está pagando. ¿Qué está pasando? Queremos que le pague, el presidente está muy enojado y usted está pagando. Y esto generaba ciertos conflictos, cierta tensión diplomática. Cuando era a principios de 1800, estos conflictos eran pocos. Cuando el mundo fue creciendo, estamos acercándonos a mediados del siglo XX, ya tenemos una infinidad de empresas, sociedades, compañías que van instalándose en diferentes países. Entonces, si cada vez que hay un conflicto entre un Estado y una empresa de, no sé, piénsenlo ahora, acá en Argentina hay una empresa francesa o estadounidense o no sé, China ahora o lo que sea, se tiene que involucrar el Estado y todo esto genera una disputa o una cuestión diplomática entre Estado y Estado, la tensión sería constante, ¿sí? Los Estados muchas veces no quieren friccionar y estar en esas tensiones de conflicto diplomático. Entonces lo que empiezan a hacer los Estados a partir de 1950 aproximadamente, podemos ahí dividir en dos, ¿no? ¿Qué hacen para proteger los estados a sus nacionales en el extranjero? Bueno, por el lado de derechos como la vida, como la libertad que veíamos y este tipo de derechos, luego de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y demás, una infinidad de tratados de derechos humanos, ¿sí? Entonces, por ese lado, si hay un ciudadano, esto no quiere decir que el Estado no pueda reclamar por un ciudadano propio. Dábamos el ejemplo de Capitán Phillips y del gendarme argentino en Venezuela, por ejemplo. Sin embargo, estas personas, pongámoslos, si quieren, en solo el gendarme argentino en Venezuela, tienen la posibilidad también de recurrir por su cuenta, obviamente, esta persona comunicada, ¿no? Pero tienen la posibilidad de crear unos sistemas internacionales de derechos humanos, regionales, universales, en los que se les da a esta persona cierta personería jurídica internacional. Y acá es donde viene la subjetividad. Como se les da a estos individuos por estos derechos la posibilidad de acudir a tribunales de derechos humanos para reclamar por torturas, derecho a la vida y al derecho a la propiedad, pero todo tipo de derechos, esos tratados de derechos humanos lo que hacen es, bueno, estas fricciones de Estado a Estado, cada vez que hay un problema, nos tenemos que poner Estado a Estado, lo alejan. El Estado acá podría no hacer nada y el gendarme sí tendría por ejemplo, un sistema disponible para impugnar, para recurrir, para imputarle responsabilidad internacional a Venezuela, ¿sí? Esto fue una decisión de los Estados mismos. Yo, para evitar esta fricción entre todos los Estados latinoamericanos, cada vez que alguien que está residiendo en otro país pase algo, creemos un organismo internacional, cada vez que haya un problema, yo no me meto, ¿no? O no necesariamente me tengo que meter, que vaya alguien y lo resuelva. Entonces, que no sea tanta la fricción. Si yo quiero involucrarme, como en el caso de Argentina con el gendarme de Venezuela, me involucro. Si yo no, porque tengo buenas relaciones con el otro Estado, ¿para qué me voy a meter a pelear yo con otro Estado si esta persona yo ya le creé un sistema para que pueda ir y reclamar por su renta, ¿sí? En el ámbito del derecho de las inversiones, los Estados hicieron lo mismo. ¿Cómo protejo a mis nacionales en el extranjero? Bueno,
Así como se crearon hay muchos tratados de derechos humanos, tenemos casi 3.000 tratados bilaterales de inversión, ¿sí? Es, por eso digo que es una de las ramas más prolíficas de la integración internacional. Tenemos 3.000 tratados, el número es tan grande porque justamente son tratados bilaterales. Cada estado firma, si bien hay acuerdos multilaterales, casi todos los estados del mundo firmaron muchos tratados bilaterales de inversión. ¿Qué son estos tratados bilaterales de inversión? El primero es de 1959, estamos hablando también de esta misma época. La gran mayoría de estos tratados bilaterales de inversión vienen a fines de 1980 y sobre todo en la década de los 90. Argentina tiene 61 tratados bilaterales de inversión firmados y coinciden con la época de la globalización, ¿sí? En los 90, donde se globaliza el mundo, empiezan a llegar compañías de todos lados hacia otros estados, empiezan a proveer bienes y servicios, compañías de estados, los estados del norte y los estados del sur, generalmente se habla de estados exportadores de capital y estados importadores de capital. A veces uno no lo tiene muy asimilado, para nosotros acá, por ejemplo, es bastante común ver compañías extranjeras operando en Argentina y uno lo tiene totalmente asimilado y como si nada, no sé, uno sale acá, se sube a un auto, probablemente ese auto sea de, no se les ocurra japonés, alemán, estadounidense, chino ahora, va a comer algo, sale acá, bueno, va a comer una hamburguesa y bueno, por ahí probablemente la cadena sea norteamericana, y así, todo. Uno agarra los cables por donde van la electricidad, de dónde están hechos y están hechos en otro lado. Bueno, todo eso que viene desde hace mucho tiempo se acrecentó en la década de los 90 con la globalización. Y esto llevó a que los estados empiecen a decir, bueno, si yo antes, cada vez que tenía un problema, un inversor mío, un nacional mío, en el extranjero, me tenía que sentar a hablar con el Estado. Ahora, imagínense que hay 500 compañías francesas en Argentina, 200, 100. Cada vez que una tenga un problema, yo me tengo que sentar, voy a tener que tener un equipo de gente para esto. No, la verdad que yo no quiero tener problemas en todo el mundo, porque como esas empresas probablemente no solo estén en Argentina, sino que estén en todos los países del mundo. No sé, francesas, no sé si Citroën, Peugeot, 1000 servicios públicos de prestadoras de agua, de gas, etcétera, todas esas compañías que venían desde el exterior, muchas españolas acá también. Cuando hay relaciones comerciales hay problemas. Si cada vez que hay un problema el Estado tiene que intervenir, el Estado dice, bueno, no, todo el tiempo en disputa, controversia constante con todos los Estados. Entonces lo que hacen, como así fue con los tratados de derechos humanos, es vamos a darle la oportunidad a todos estos inversores españoles que van a Argentina, por ejemplo, de que si tienen un problema puedan reclamar por su cuenta. Y yo no me tenga que involucrar, no quiero tanta fricción, no quiero tanta tensión con Argentina, tenemos buenas relaciones o así no las tengamos, prefiero que este inversor tenga una posibilidad. Llega a haber un problema entre Telefónica, por ejemplo, y Argentina, que es uno de los casos que tuvo Argentina en el CIARI, vamos a ir al CIARI. Si llega a tener un problema Telefónica en Argentina, yo no creo que Telefónica me llame a mí y yo voy y tengo que negociar por Telefónica. No, vaya Telefónica, hay tribunales creados, hay un tratado bilateral de inversión, usted está protegido en ese tratado y si hay alguna violación a una de las obligaciones que asume el Estado argentino en ese tratado, usted puede reclamar por su cuenta y va a un tribunal internacional. Yo no tengo nada que ver, usted vaya, arréglese tranquilo y resuelva su controversia sin involucrarlo. Y eso es lo que empezó a pasar. En los 90, la mayoría de los estados firmaron decenas de tratados bilaterales de inversión. ¿Qué hay en estos tratados bilaterales de inversión? No tengo al grupo, vamos a ver cómo se eso. Si buscan tratado bilateral de inversión, por ejemplo, Argentina-España, si googlean, casi todos los tratados son iguales en cuanto a la extensión y demás. En los tratados bilaterales de inversión, lo que
En los tratados bilaterales de inversión lo que encuentran son tratados de 10, 12, 15 artículos. Son tratados básicamente muy cortos, en los que ¿qué hacen los estados? Argentina y España se sientan en una mesa y dicen, ok, hay mucho flujo de inversores, argentinos que van a España, españoles que van a Argentina. Vamos a hacer un tratado de protección de inversiones, así se llama. Entonces, ¿para qué? Para que cuando los inversores de españoles vayan a Argentina, tienen un problema, puedan recurrir a un tribunal internacional. Entonces, casi todos los tratados, además de protecciones para estos inversores, lo que tienen es una cláusula de resolución de controversias que establece como mecanismo de resolución de controversias el arbitraje internacional. ¿Sí? Arbitraje que vieron como mecanismo de solución pacífico de solución de controversias. Entonces, lo que sucede hoy en día es que la rama más prolífica del derecho internacional, como decía hace un rato, es esta. ¿Por qué? Porque tenemos 3.000 tratados bilaterales de inversión con cláusulas de resolución de disputas. Entonces, casi todos los días del año, cada 2 o 3 días, sale un laudo, una decisión del tribunal arbitral en el marco de algún tratado bilateral de inversión en el mundo. ¿Sí? Se sientan Argentina y España a negociar. ¿Qué negocian? ¿Qué les parece que pueden negociar? Ustedes son un estado y dicen, bueno, mis inversores van a Argentina. ¿Qué problema pueden ver? ¿Qué le puede pasar a un inversor que va a Argentina? Expropiación. Sí, ¿quién dijo expropiación? ¿Cómo es tu nombre? Sol, expropiación, sí, ¿qué más? Esa es la 1, siempre, sí. De hecho, casi todo el derecho de las inversiones gira en torno a expropiación. Todas las otras obligaciones que asumen los estados están, si bien no tienen que ver, no son solo expropiación, están relacionadas. Expropiación es la estrellita de todos los tratados bilaterales de inversión. Entonces, en casi todos los tratados, no sé si todos, que son muchos y no los conozco todos, tenemos una cláusula que dice no se puede expropiar, porque de hecho nuestra constitución y la constitución de casi todos los estados del mundo reconoce el derecho de un estado de expropiar, una facultad casi inherente al estado. Sin embargo, lo que dicen estos tratados bilaterales de inversión reflejan muchas veces un vocabulario similar de la constitución nuestra. ¿Se puede expropiar? Sí, lo que le da al inversor es una garantía contra una expropiación injustificada. Y la expropiación debe ser con indemnización previa, a través de ley de utilidad pública. O sea, hay 2.900 tratados, casi 3.000 tratados. Muchos comparten muchas características, algunos tendrán una más, una menos, pero sí se ofrece, los estados, Argentina y España, se sientan y dicen, bueno, van a ir muchos inversores españoles argentinos. Yo no quiero que usted lo expropie a Telefónica y no le pague nada. Yo no quiero que usted expropie a Repsol y no le pague nada. Yo no quiero que usted expropie a Marsans y no le pague nada. Son 3 casos que no sé si los conocen, perdón. No sé si los conocen o escucharon hablar de esos casos, pero son 3 casos que sucedieron, ¿no? Marsans es Aerolíneas Argentinas, un grupo español, catalán, Telefónica y Repsol es el IPF, ¿no? Repsol es IPF. Entonces son 3 casos que inversores españoles llegaron a Argentina y reclamaron en el marco de estos tratados bilaterales de inversión. Algunos por expropiación y otros no. Expropiación es, como bien decía Sol, ¿por qué puede reclamar por expropiación? Bueno, porque es una garantía contra una expropiación sin compensación, básicamente. O sea, usted puede expropiar, sí, pero pague un valor adecuado, ¿sí? Tiene que ser un valor justo de mercado. Los tratados prevén los requisitos para hacerlo. No es solo expropiación, sino que también hay otras obligaciones que asumen los estados, por ejemplo, otorgarle a todos los tratados de Argentina y España, que creo que ya tienen. Ahí vamos a ver otros puntos aquí. Mira, por ejemplo, el artículo 4, tratamiento. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo recibieron? Sí. Bien, artículo 4, tratamiento. Cada parte garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra parte. Este es un estándar que tal vez es el más utilizado, el trato justo y equitativo. ¿Sí? ¿Qué significa trato justo y equitativo? Bueno, hay ríos de jurisprudencia
escritos sobre eso, qué significa trato justo y equitativo, qué incluye, pero le da a cualquier inversor la posibilidad de decir, yo fui a Argentina, invertí, si no lo expropiaron, ¿no? Si lo expropiaron puede decir que me expropiaron y no me pagaron. Y no me trataron de manera justa y equitativa. Entonces vengo a reclamar por la violación de Argentina de esta cláusula en el Tratado de Inversión. ¿Ante quién reclamo? ¿Ante el Tribunal Argentino? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque venimos con la idea de la cancha inclinada que hablábamos hoy. Voy directamente a un tribunal internacional. Miren, en el mismo artículo 4 del punto 2 dice: en todas las materias regidas por el presente acuerdo, este tratamiento, el tratamiento de las inversiones de la otra parte, no será menos favorable que el otorgado por cada parte de las inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer país. O sea que Argentina no podría darle preferencia a inversores franceses por sobre los españoles. O sea, sí lo puede hacer, pero puede venir un inversor español y decirle: usted incumplió este artículo, esta cláusula del tratado. Usted, no sé, abrió la licitación y los requisitos para los inversores franceses eran más bajos que para los inversores españoles. No sé si hay una causa suficiente para un caso ahí todavía, porque no sé si estaría instalada la inversión, pero supongamos que Argentina dice: bueno, a partir de mañana todos los inversores españoles deberán abonar un impuesto adicional del 10%. Va a venir el inversor español y va a decir: disculpe, hay un tratado, usted se comprometió a no dar un trato menos favorable que a inversores extranjeros y me está imponiendo a mí un trato menos favorable que a inversores de otra nacionalidad. Entonces voy a reclamar por esto. Y quiero ver, si vemos juntos, tenemos el artículo 5, van a ver nacionalización y expropiación. Esto es lo que mencionaba Sol y la vamos a leer larga, pero para que vean cómo están redactadas. ¿Alguien la lee? ¿Quién la tiene? ¿Artículo 5? Sí, nacionalización. La nacionalización y expropiación o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una parte contra las inversiones de inversores de la otra parte de su territorio deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. La parte que adoptará alguna de estas medidas pagará al inversor o a su derecho habiente sin demora injustificada una indemnización adecuada en moneda convertible. Bueno, un montón de cosas acá. La cláusula ley de utilidad pública debe pagar, dice previo, no puede ser discriminatoria la expropiación, debe ser conforme a las disposiciones legales y debe en moneda convertible, o sea, no le podría pagar en pesos, le debería pagar en dólares, por ejemplo, o en una moneda dura. ¿Por qué? Porque es una de las previsiones que ponen muchos estados en los tratados bilaterales de inversión, sobre todo cuando esos tratados son con estados que tienen fluctuaciones y restricciones en el acceso a divisas, ¿sí? Entonces, todas estas obligaciones asumió Argentina con respecto a España y España con respecto a Argentina. Ven que están todos los tratados de esta manera redactados, ¿sí? De manera bilateral, en su gran mayoría. Tenemos trato nacional también, nosotros recién vimos trato de nación más favorecida en la cláusula que veíamos. No puede tratar a los inversores españoles peor que a ningún otro inversor de otro país. No puede tratar a los inversores españoles peor que a los argentinos. O sea, se les garantiza el mejor trato, el mismo trato que a los argentinos, el mismo trato que a un inversor de cualquier nacionalidad. Se les garantiza que que lo pueden expropiar, pero deben hacerlo pagando una compensación adecuada, de acuerdo a una ley de utilidad pública, y que se les pague una moneda convertible. Se les garantiza, son varias las protecciones. Tenemos otra cláusula que se llama cláusula parábola, que es una cláusula que abarca todo, pero se llama parábola. No está en todos los tratados. En esas cláusulas los estados asumen, dicen, cualquier compromiso que haya asumido una de las partes, Argentina, España, cualquier incumplimiento de un compromiso que haya asumido alguna de las partes implicará una violación de este tratado si es incumplida ese compromiso. Es decir, firmo un contrato, lo incumplo, prometo algo, lo incumplo,
que uno dice, bueno, esto no alcanza para hacer una violación de un tratado, porque por sí solo no lo es. Esta cláusula paraguas lo que hace es un poco internacionalizar cualquier incumplimiento interno y llevarlo al plano internacional. Y darle la posibilidad al inversor de que reclamen de un tribunal arbitral, ante un tribunal arbitral. Si vamos al artículo 9, que es eterno, el artículo 9 dice, y acá es donde surge de estos artículos, los inversores extranjeros como sujeto del derecho internacional, que es algo que marcamos en la primera clase, surge de este tipo de cláusulas, las cláusulas de soluciones de controversias. Hasta ahí tenemos tratados internacionales que dan a dos estados, Argentina y España en este caso, en el caso del ejemplo, obligaciones. Argentina asume obligaciones, España asume obligaciones. Hasta ahí el inversor está mirando, ok, Argentina tiene obligaciones, España tiene obligaciones. Yo no soy un sujeto de derecho internacional porque Argentina tenga obligaciones con España, ni porque España tenga obligaciones con Argentina. Sin embargo, los estados, para evitar esta fricción de la que hablábamos anteriormente, decidieron darle a los inversores extranjeros esta posibilidad de ir ante un tribunal arbitral internacional. Entonces, estas cláusulas, las de cláusulas de resolución de controversias en estos tratados bilaterales de inversión, son las que les dan a los inversores extranjeros esta calidad de sujeto de derecho internacional. ¿Por qué? Porque no necesitan del Estado, ya son parte de la comunidad internacional y ante una violación, ante un incumplimiento de Argentina, una expropiación sin compensación, por ejemplo, directamente pueden ir y presentarse ante un tribunal internacional. Por esa limitadísima capacidad que le dan los estados, los inversores son sujetos del derecho internacional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O es mucho? ¿Es mucho? ¿Es mucho? ¿Sí? Diga. Preguntas, Gaby. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Se entiende? Sí, le da la posibilidad a los inversores extranjeros de poder reclamar de manera internacional por un incumplimiento. Sí, se sientan todos los... O sea, Argentina se sentó, piensen, creo que tengo acá. Tengo anotado en algún lado. Argentina se sentó en 1990, Argentina se sentó con Italia y celebró un tratado bilateral de inversiones. En el mismo año con Bélgica y Luxemburgo el mismo tratado y con el Reino Unido de Gran Bretaña. Los tres tratados se concluyeron en el mismo año. Se sentaron y dijeron, uy, globalización, cayó el muro de Berlín, ahora se mueve todo para todos lados, ¿qué hacemos? Y bueno, va a haber inversiones yendo y viniendo de un estado a otro. Argentina se sentó, negoció y concluyó tratados con Reino Unido, Italia, Bélgica y Luxemburgo en 1990. En el 91 se sentó y concluyó tratados con Alemania, Suiza, Francia, Polonia, Chile, España, Canadá, Estados Unidos y Suecia, ¿sí? Y así seguimos, en total 61, ¿sí? En esos primeros 2 años creo que son más de 10. ¿Cómo? Todos los argentinos, 61, no necesitan saber ninguno puntual. Lo que importa es el funcionamiento. Sí, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué los inversores de cada examen? Sí, igual me gustaría... Sí. Pero está ligado como a una responsabilidad no es extracontractual, no, por el contrato celebrado entre Argentina y un extranjero, ante la violación del contrato, puede acceder o no. Bueno, sí. Entiendo un poco, no sé si es correcta la lectura o no, porque cuando uno quizás trata de tratado bilateral lo piensa desde el lado económico, como decir tal país no con tal país, como algo de inversión o van a traer ese tipo de cosas, lo que sea. Y en este caso siento como que son 2 estados que sientan como una normativa de, bueno, en qué bases legales vamos a hacer todas las cosas económicas, financieras que puedan llegar a pasar entre los estados. No tiene nada que ver con un acuerdo de inversión entre un estado y otro, estos tratados bilaterales de inversión, sino que son tratados bilaterales de protección de inversores. Si quieren ponerles una palabra, no se puede decir así y se entiende mejor. A ver, los estados sí. Bueno, ¿para qué quiere un estado inversiones? Es un incentivo, partamos de esta premisa, es un incentivo, es un objetivo deseable que lleguen inversiones extranjeras a un estado, ¿no? ¿Por qué, pregunto? Partiendo de esa premisa. Para el crecimiento del país. Porque ¿qué pasa cuando llegan inversores extranjeros? Más credibilidad. ¿Qué más?
Aumenta el PBI. ¿Eh? Aumenta el PBI. Aumenta el PBI, creación de empleo. ¿Qué más dijeron? Más credibilidad. O sea, Por la considerarse un realidad país que más vale. confiable, digamos. ¿Eh? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Llegan tecnologías al país nuevas, por ahí tal vez esas tecnologías después las puedes aplicar a otras cosas, puedes aprender de, no sé, a ver, viene Chevron con toda su tecnología. Bueno, obliguemos a Chevron en el contrato que firmamos a que trabajen ingenieros argentinos en este proyecto. Bueno, esos ingenieros argentinos ya saben cómo operar estas máquinas. Por ahí en 10 años, en vez de pedirle a Chevron, che, trae las máquinas, compro las máquinas yo y lo puedo hacer yo por mi cuenta. ¿Sí? Transferencia de tecnología. Sobre todo son cuestiones económicas. Sí, necesito, en Argentina más todavía, necesito divisas, necesito que la balanza comercial a mi favor, necesito exportar más que lo que importa. Bueno, hay que producir, ¿qué hacemos? Extraemos y ¿qué hacemos con no sé, la cordillera? Tenemos minerales, ¿qué hacemos? ¿Los extraemos? Sí. Bueno, ¿cómo se hace? Tengo una máquina yo para extraerlo y mira, acá hay en estos países me vienen haciendo minería hace 200 años y capaz que me conviene atraer a estos tipos y que vengan y que empiecen a hacerlo ellos. Y después lo quiero hacer yo, bueno, sí, puedo aprender de ellos también, porque arrancar de cero es medio complicado. Yo pienso así para varias cuestiones. Es cierto que hay una tensión, ¿sí? En Argentina está muy marcada en el discurso político. Che, bueno, está re bien, logramos que vengan. Imagino que tenemos acá en el aula diversas opiniones políticas, pero sí, que vengan, abramos, que vengan inversores extranjeros, no importa que hagan lo que quieran, que vengan y necesitamos el dinero. Y otros diciendo, bueno, pará, no, que vengan de a poco, que no pueden llevarse todo, que dejen algo acá. En Argentina pongamos restricciones por cuestiones, no sé, de minería, por ejemplo, ambientales, hay que cuidar, no pueden explotar todos los recursos naturales, el petróleo, no sé, lo debería hacer IPF, deberían no existir IPF, debería privatizarse de nuevo IPF, debería ser estatal, son todas discusiones que en el plano político se dan cada 2 años seguro, porque tenemos elecciones, y se vienen dando ya hace muchísimos años, ¿sí? Está bastante, todo relacionado, íntimamente relacionado con lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En 1990 teníamos globalización en el mundo. Argentina, ¿quién gobernaba? Desde 1989. Menem dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir a Argentina al mundo. Tienen que venir, llenarse de inversores acá en Argentina. ¿Cómo hago eso? ¿Qué puedo hacer? Necesito darle cierta garantía a todas estas personas. Y acaban las preguntas de ustedes, Regina y Gabriel. ¿Cómo hago? A ver, ¿cómo hago para que esta gente venga para acá? A ver. Generando una protección. Generando una protección. Vamos a dar una protección, sí, dicen, vamos a dar una protección. Entonces, ¿por qué? Y, no sé, tal vez viene un inversor y dice, tengo $1.000 millones, ¿a dónde voy? ¿Los pongo en Argentina o en Chile? Argentina, si me expropian, bueno, por lo menos tal vez pueda ir a un tribunal internacional. Chile, no firmó tratados bilaterales de inversión, estoy mintiendo, no es un ejemplo. Bueno, tal vez el desencadenante sea ese. Eso es lo que se pensaba que los tratados bilaterales de inversión iban a generar, ser un incentivo para atraer inversión. ¿Por qué? Porque se le está dando a estos inversores ciertas protecciones que sin ellos no las tienen. ¿Por qué? Porque tienen que ir, por ejemplo, ante una expropiación, a litigar ante tribunales de ese país. Y los procesos son más largos, los procesos no te garantizan tal vez el cobro del dólar, como veíamos el caso de Argentina y España. Imagínense, o sea, se expropia, como sucedió en Argentina, se expropia líneas argentinas y bueno, tienen que ir a litigar al contencioso administrativo que está ocupando el pago, tal vez en 20 años, ¿no? El inversor, yo no digo que esté mal, ¿no? Son procesos internos, cuando un Estado tiene que adaptarse a las reglas que están en ese Estado y a los plazos y demás. Ahora, tenés ese mecanismo, es decir, pues, si me pasa algo, no tardo 20 años y me pagan en pesos, sino que tengo un proceso, tengo disponible un tribunal arbitral, tampoco va a tardar 1 año, pero va a tardar 5 en vez de 20 y me aseguran que por este tratado, si hay algún conflicto y me tienen que pagar, me pagan en moneda libre, para pagar en dólares, en euros, en lo que sea. Bueno, por ahí eso, tal vez desde la idea de los 90, para Argentina sienta negociar todo esto, porque queremos incentivar a que vengan y ahora un poco pasa lo mismo con el RIGI, ¿no? La misma postura, che, necesitamos que vengan inversores extranjeros. ¿Qué hacemos? ¿Qué incentivo le puedo dar yo a un inversor extranjero para que venga? Bueno, tenés una ley que te dice, por 20 años, 25 años, 30 años, tenés estos beneficios fiscales y estos beneficios. Quiero que vengas, te estoy dando todo esto para que vengas.
en ese momento. Además, tenés todas las protecciones del Tratado Bilateral de Inversión. Otros dicen, no, esto es una locura, ¿cómo le vas a garantizar a un tipo por 30 años que no le vas a... Bueno, y así es donde surgen estos problemas. Ahora vamos a ver lo que pasó en Argentina en el 2001, lo que pasó en Europa ahora con energías renovables, que por dar estas garantías de tantos años, después terminan teniendo problemas y juicios multimillonarios por el cumplimiento. Sí. Tratado, o sea, también es como hasta dónde marcas el límite, porque quizás dentro de esa lógica es como que te pones en una posición como muy vulnerable de quizás querer brindarle a todo el otro y entonces está como el límite también, ¿no? No sé, del derecho interno del país, pero dónde está el límite a esto también de alguna manera. Sí, muchas veces pasa. De hecho, cuando se firmaron estos tratados en 1990, 1991, como decía recién, esto no existía la ley de inversiones. Había habido un caso primero en 1989, creo. Los estados medio que no sabían lo que estaban firmando. Es bueno, todos estamos firmando lo mismo. Bueno, esto es bueno para las inversiones, para los inversores extranjeros. Argentina firmó 61, bueno, tal vez en ese momento solo 40 o 50, que son muchísimos, en los últimos años. ¿Qué sucede? Y contestando a tu pregunta, Virginia, esto no tiene que ver con la relación bilateral entre estados, no son inversiones de un estado a otro, no es una inversión que viene del Reino de España a hacer en la República Argentina. Esto lo que intenta proteger es a inversores privados, ¿sí? Inversores extranjeros. Puede ser una empresa pública, sí, puede ser que esté protegido, pero el foco es el inversor privado español, Telefónica, de nuevo, Telefónica, Siemens, son dos casos estoy mencionando dos casos argentinos que vienen a invertir a Argentina. Les estoy dando protecciones a ellos. ¿Para qué? Para que no tenga que venir a Alemania y decir, te toco la puerta, mira, vos le prometiste a Siemens que no, o sea, Siemens, mira, tenés el tratado, tuviste un problema, andá, reclama vos. Y Siemens, chocho de la vida. ¿Por qué? Porque en estos foros internacionales las compensaciones suelen ser mucho más altas, no aplican las reglas de derecho interno en cuanto a, por ejemplo, intereses y demás, que los modelos evaluatorios que uno ve en estos casos son cosas que en derecho interno, como es en Argentina, serían ridículos. Interés compuesto en todos los casos, que es por 10 años, es decir, el monto de los intereses supera ampliamente el del reclamo. Vos te quedás y decís, mira, esto es vivísimo, hijo de puta, como quiera verlo, presentás el reclamo 5 años después y en esos 5 años casi que duplicás el monto del reclamo. Eso, del otro lado estás diciendo, che, mira, mi propiedad tiene una de pesos, o sea, estoy esperando 10 años, interpongo el reclamo, lo mínimo que puedes darme es intereses compuestos para poder compensar toda la pérdida que tuve. Depende de la postura que uno tome o del lado que esté defendiendo uno lo que va a decir, pero sí que la génesis de estos tratados bilaterales de inversión es esa, que bueno, necesitamos contraer inversión, esto es bueno para el país. ¿Cómo hacemos? Vamos a darle esta garantía. ¿Qué pasó en Argentina? Como les decía recién, los 90, 1990, 1991, Argentina empieza a firmar muchísimos tratados bilaterales de inversión. No solo eso, sino que yo también era muy chico, yo soy de 1991, no recuerdo esta época, pero sé que si hay alguien que estuvo en los 80 me dirá que, digo, en el fondo no quiero ponerle edad a nadie en el aula, pero había un problema en Argentina cómo funcionaban los servicios públicos. No sé si alguien quiere contarnos o decirnos, pero cómo la pongo yo, si alguien quiere tomar, me dice, pero funcionaba muy mal los servicios públicos. Asume Menem y dice, no puede ser, para llamar por teléfono tengo que ir a hacer fila a un locutorio, estoy una hora, se vendían propiedades, vendía la casa, si tenía línea telefónica valía el 10% más que si no tenía la línea telefónica porque era casi... Y después problemas con muchas empresas prestadoras de servicios públicos y el Estado adopta una postura distinta, dice, che, el Estado es muy grande, dice, yo no quiero que el Estado haga todo, que el Estado se encargue de la producción y generación de gas, del transporte del gas, de la distribución del gas. Yo no quiero que el Estado tampoco se encargue de la producción y generación de energía eléctrica, de la distribución de la energía eléctrica. No quiero. Y entonces, ¿qué hacen? Junto con la medida de convertibilidad 1 a 1, un peso equivale a un dólar, dice, bueno, acá necesitamos también divisas, bueno, ¿qué hacemos? Mira, ¿funcionan mal las empresas de servicios públicos?
y yo no las quiero. Ideológicamente me parece que esto lo debería ser un privado y que el mercado resuelva todo. ¿Cómo hago? Bueno, ya firmamos los tratados bilaterales de inversión. Vamos a hacer más cosas. Ley de reforma del Estado, ley de energía, ley de gas, todas leyes que salieron en el 90, el 95, el 96. Y el Estado diciendo, a partir de ahora, vendo las empresas o concesiono, privatizo las empresas y concesiono de nuevo el servicio de todos, lo que digo. Producción y generación de energía eléctrica, distribución de energía, transporte de energía eléctrica, lo mismo para el gas, distribución, generación, distribución, transporte, en todas las regiones del país, agua, lo mismo, AISA que fue privatizada, sí, Aguas Argentinas, AISA. Telecomunicaciones, telefónicas, bueno, sí. Aerolíneas también en los 90, sí. Todos esos servicios, en ese momento del Estado argentino, bueno, el gobierno en ese momento, es el Estado argentino que está tomando decisiones por el Estado argentino diciendo, esto no me interesa, que lo hagan los privados. ¿Y qué hace? No solo tratados bilaterales de inversión y estas leyes internas, sino que, señores, vamos a celebrar contratos de concesión a 30 años, 40 años, 30, 25, 30 y 35 años, creo que eran los plazos. Contratos de concesión a 30 años, pliegos licitatorios. En todos esos instrumentos se les da derecho, se consagran ciertos derechos para quien gane, que en este caso eran inversores extranjeros. Entonces, porque ganaron los inversores extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos tratados bilaterales de inversión y totalmente relacionados con esto, estas leyes y estos pliegos licitatorios, contratos, etcétera, que le dan a los inversores muchísimos derechos. Por ejemplo, el Estado argentino se compromete a garantizarle a todas estas empresas, que son básicamente españolas, italianas, francesas, estadounidenses, se les garantiza a estas empresas, señores, usted cada vez que quiera, algo que es bastante común, pero bueno, se les garantiza, cada vez que usted necesite sacar dinero y dividendos a su Estado, lo puede hacer sin ningún tipo de restricción, algo que es mucho más normal en cualquier país del mundo. Acá en Argentina, siempre o muchas veces, en muchas etapas de nuestra historia, hubo restricciones para sacar divisas del exterior. Bueno, entre los compromisos que asumió el Estado argentino en el inicio de los 90 es esto: señores, usted tiene dividendo, lo saca cuando quiere, lo saca Telefónica viene, cobra el 5 cobra la boleta del teléfono, se da vuelta el 6, puede mandar todo a España sin ningún problema, sin ningún tipo de restricción. Algo que parece, bueno, no sé, normal, ¿no? Es mi dinero por lo que quiero, otros dirán, bueno, pero no, que lo reinvierta en Argentina, bueno, una empresa privada, y en ese momento el Estado decía, es su dinero, si lo quiere sacar, que lo saque. Después hubo otros gobiernos y el Estado argentino cambió de postura, y fue y vino, y esto genera problemas en este ámbito. No solo eso, sino que, no sé si recuerdan lo que recuerdan, en los 90, por estos contratos y licitaciones, se les permite a todas estas empresas prestadoras de servicios públicos, se les permite calcular el precio de las tarifas en dólares, ¿sí? Ajustado al índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Entonces, si la inflación en Estados Unidos era 2%, 5% anual, o no sé, 0,5 ese mes, se le permitía a la empresa prestadora de servicios, bueno, para el mes que viene aumentamos la luz en 0,5%, aumentamos según el índice de precio al consumidor de Estados Unidos. Esto fue como, che, mirá, vení y no vamos a tener problemas con nuestra moneda, estamos 1 a 1, pero no solo eso, sino te dejo calcular en dólares. Argentina venía de una hiperinflación con el austral a fines de los 80, había pasado al peso, no era muy atractivo desde el punto de vista de, bueno, si tengo que calcular en pesos, cómo miden la inflación y cómo, bueno, calculamos en dólares, calculen en dólares, actualicen al IPC de Estados Unidos. Eso le garantiza el Estado argentino a determinados prestadores de servicios públicos por 20, 25, 30, 35 años. Todos firman, ¿no? Por supuesto, dicen, che, negocio, vamos. ¿Y qué era lo que quería Argentina? Necesitamos que vengan, hay una buena oportunidad, vamos. Vienen. ¿Qué más? ¿Qué más se les...? ¿Qué sucede? Fines de los 90. No sé. Yo tengo que nacido, imagino. Por la edad, pero fines de los 90, en Argentina tenemos una etapa de deflación, de inflación, lo opuesto, ¿sí?
aumento generalizado de precios, lo que sucedía era mínima, pero había deflación en 1997, 1998. ¿Y qué pasaba con esto? Los prestadores de servicios públicos seguían ajustando, pero no al IPC de Argentina, que era -1, -2, lo que sea, sino que ajustaban según el IPC de Estados Unidos. Entonces se empieza a dar un desfasaje, empiezan a aumentar los precios de los servicios públicos y a bajar el resto había deflación en la economía argentina. Entonces ahí tenemos un desfasaje. Esto lleva, no sé si esto lo recuerdan como evento histórico, seguramente muchos estarían naciendo por ese momento, 2000-2001, crisis total en Argentina. Tenemos una crisis, tal vez la última crisis de la magnitud, de una gran magnitud, en el sentido de que gente saliendo a las calles, prendiendo fuego todo, el presidente yéndose en helicóptero, 5 presidentes en una semana, un delirio todo lo que estaba sucediendo, y parte de eso venía de, bien, pusiste 1 a 1, peso dólar, ¿qué hacemos? ¿No? La gente va al banco y corralito. ¿Qué hacemos? Corralito, toda la gente golpeándole, no sé si tienen las imágenes o si lo recuerdan, golpeando en los bancos, quiero mis ahorros. No están, los dólares no están. Y esto genera una conmoción social de gran magnitud. Y el Estado argentino, el gobierno en ese momento, empieza a tomar medidas y dice, faltan dólares. Yo a esta gente le dije, usted cobra la boleta de teléfono el 5 del mes, el 6 se va y manda los dividendos a España. Yo sé que me comprometí a hacer esto a 30 años, pero tengo la calle prendida a fuego, tengo la gente por todos lados, tengo que imponer una restricción. Además, hay gente que no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, no puede pagar. ¿Qué hacemos? Y yo les prometí a ellos que podían calcular en dólares por 20, 25, 30 años. ¿Qué hago? Congelemos las tarifas. ¿Qué medidas se toman en Argentina? Congelamiento de tarifas. Se les impide a las empresas estas que habían llegado en el 95, 96, 97, a Argentina se les impide remitir los dividendos al exterior. El tipo, o sea, uno lo piensa y dice, no sé qué opinión les merece a cada uno lo que sucedió en Argentina, cada uno tendrá la suya. Desde el lado del que toma las decisiones diciendo, sí, bárbaro, yo me comprometí a esto, bueno, usted siga sacando los dividendos. Y mientras tanto la gente agolpándose en la puerta de los bancos, 40 muertos en Plaza de Mayo, a mí no me parece una decisión descabellada decir, dale, revisemos esto. Te pones del lado del inversor que dice, yo vine, hice todo el cálculo, iba a hacer una inversión de 30 años en Argentina porque me habían prometido todo esto. Bueno, 4 de 30, recién arrancamos. Y ya me estás cagando, me estás sacando todo lo que me prometiste hace 5 años. No puedo mandar el dinero al exterior, no puedo calcular las tarifas en dólares, no puedo remitir dividendos, no puedo hacer nada. Todo por lo que vine ya no lo tengo. O sea, ¿qué quedó? ¿Para qué vine? ¿Qué genera esto? Estos inversores no saben qué hacer o empiezan a reclamar en tribunales argentinos. Los tribunales argentinos en ese momento lo que sucedía es agarraban y llegaban con los amparos por el gordito. No importaba el fuero, ya se habilitó que cualquier fuero pudiera hacer cualquier cosa. Aquí son los expedientes, usted es un juez laboral, sí, venga, tiene que resolver esta cuestión. Son amparos de gente que tiene un problema que no puede retirar sus ahorros porque tiene un problema de salud. No sabías. Era la carretilla así de expediente, cualquier juez resolvía cualquier cosa porque era tal la demanda de los usuarios del servicio de justicia que no daban abasto los tribunales, se creaban secretarías todos los días o todas las semanas, creaban secretarías nuevas. Usted es un juez, ¿cuántos secretarios tiene? 2, bueno, a partir de ahora tiene 6, tiene como más personal, tiene que resolver todo esto. Y así, imagínense, colapsado el país, estos jueces tenían que resolver no solo el caso de la persona que está en un hospital esperando que, no sé, poder sacar los dólares para poder pagar la operación o los insumos para poder operarse, sino también el reclamo de Telefónica diciendo, señor, usted me dijo en el 95, todo esto se acumula y los inversores empiezan a ver, me vienen pedaleando, me dicen, sí, congelamos tarifas, en principio eran 6 meses, después es un año. Cuando van 2 años decís, cada vez me lo extendés más, esto sigue así, para siempre. ¿Qué hacen todos estos inversores? Dicen, a ver, ¿dónde más puedo reclamar? Mira, ¿qué había firmado Argentina? Todos los tratados bilaterales de inversión. No tienen por qué resolver los jueces argentinos. Me doy vuelta y voy ante un tribunal arbitral internacional. ¿Por qué? Y porque yo soy español, acá hay el tratado bilateral de inversión, Argentina, España, yo soy inversor español, sí, califico, me protege, mirá, trato justo legislativo. Sí, a mí me habían dicho que podía
En la ley o en el contrato que firmé me dijeron que podía mandar dividendos a España cuando quisiera. Me dijeron que las tarifas las iba a calcular en dólares y me dieron estas otras garantías. ¿Está pasando esto? No. Bueno, voy y reclamo. Si Argentina se comprometió a todo esto, que no lo haga es una violación al trato justo y equitativo que tiene que asumir Argentina. Lluvia. Casos contra Argentina. Ese es el boom del derecho a las inversiones y del arbitraje de inversión. En 2005 existían en ese momento, había habido 80 arbitrajes de inversión, que no es mucho, pero había 80 arbitrajes activos, 42 eran contra Argentina, en todo el mundo. O sea, el 50% de los casos que existían eran contra Argentina. Todos derivados de la crisis de 2000-2001, 2000-2002. Y todas estas medidas del Estado que seguían perpetuándose, porque además era, sí, ley de emergencia de tal cosa, emergencia, se prorrogó la emergencia que duraron más de 10, 15, 20 años. Y todos los inversores extranjeros decidieron, vamos a reclamar contra Argentina. ¿Qué pasó? Argentina así quedó, que ahora tenemos 40 casos en contra mío, me tengo que defender, empieza a defender y se empieza a crear toda una jurisprudencia en esta área del derecho que nos sigue hasta hoy, y esto fue un poco lo que le da vida a esta rama del derecho. ¿Por qué? Porque no solo, imagínense, esto fue un éxito para los inversores, vamos a probar esto, y ves que algunos ganan, mira, ¿cómo calculamos los años? Sí, tenía un contrato a 30 años, reclamo por la totalidad del monto del contrato, sí, solo duró 5, que en algunos sistemas es lo que corresponde. Si yo me comprometo, no sé, durante 30 años darte $1 millón y corto al año 1, ¿cuánto te debo? Y vos me vas a venir a reclamar por $30 millones, vos te comprometiste a darme 30, me diste el primer año, no me diste más. Y muchos empiezan muchos inversores empiezan a irle bien, los tribunales empiezan a tomar decisiones. Argentina hizo buenas defensas, estado de necesidad, que tuvieron una causa que exime la ilicitud de la responsabilidad del Estado. En algunos casos fue un éxito, pero en muchos otros Argentina era, perdimos acá, ¿cuánto? Como $500 millones, $800 millones, $300 millones, $250 millones. Argentina, 2005, 2007, 2009, casos que se extienden hasta el año pasado, y creo que todavía algunos, siguen saliendo casos que están relacionados con la crisis de 2001. Después hubo otros casos contra Argentina, contra otros estados. Los estados latinoamericanos son generalmente los más demandados ante estos foros internacionales. Y esa es la historia de la arbitraje de inversiones de Argentina, que es bastante seria. Había prometido 5 minutos para el parcial de Gaby, fallé. ¿Preguntas de esto? ¿Cerramos inversiones?